El día de hoy estamos sumamente felices en este canal de Monitor BTC porque venimos sacando dinero a lo bestia con los robots de trading que operan en el mercado de futuros. Te voy a estar mostrando exactamente los resultados que ya hemos obtenido en nuestras cuentas trabajando con estas criptomonedas y este robot, y vamos a estar colocando también dos nuevas criptomonedas en el mercado para que estos bots trabajen el dinero por nosotros y nos hagan ganar dinero. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, te quiero enseñar las ganancias que he venido sacando en mi cuenta en dólares americanos totalmente automáticas con este robot, y también vamos a estar configurando dos nuevas criptomonedas paso a paso para que no haya ningún tipo de equivocación en este canal de Monitor BTC. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y que cualquier cosa que no entiendas, por favor déjamelo acá abajo en los comentarios, que estoy muy pendiente de leerlos y responderles. Todo esto lo voy a estar haciendo en el intercambio de criptomonedas Pionex, donde como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Lo estamos haciendo acá porque los robots de trading son totalmente gratuitos y de verdad que son de los mejores que yo he venido trabajando en el mercado. Si por alguna casualidad tú estás en algún país que no acepta Pionex, te voy a estar dejando en la descripción otro intercambio de criptomonedas que también ofrece este mismo tipo de robots gratuitos, o sea que los vas a poder usar sin tener que pagar absolutamente nada. Y lo bueno es que también ya lo hemos configurado muchísimas veces en este canal y tenemos una lista de videos haciendo también operaciones con ese robot. Así que voy a estar dedicando lógicamente todo esto a Pionex porque es el bot que estoy trabajando ahorita mismo más, pero también te voy a estar dejando la otra alternativa para aquellas personas que por ejemplo son de los Estados Unidos y no pueden trabajar en Pionex. De hecho, tengo entendido que tampoco Venezuela puede trabajar en Pionex, así que muy importante que si no te deja este exchange trabajar con los robots de trading, te voy a estar dejando otro intercambio de criptomonedas que también tiene este mismo bot, y al menos yo te voy a estar recomendando que solamente utilices estos dos bots con esta estrategia. Igual esto no es una asesoría de inversión, pero sí es importante que utilices las mismas herramientas que estamos utilizando nosotros para que tengas los mismos resultados, porque otras personas vienen a decir que están trabajando con otros bots y no están teniendo resultados. Quizás es por algo, ¿ok? Es muy importante que trabajes con las mismas herramientas que estamos trabajando nosotros para que tengas los resultados que te voy a estar mostrando aquí. Es muy importante. Por eso es que te quiero enseñar en este video lo más real posible y totalmente transparente mis ganancias para que veas cómo puedes también tú hacer lo mismo, ¿ok? En este caso, acá en el historial de operaciones de Pionex, que en este caso para llegar acá, lo único que tienes que hacer es venir acá a órdenes, grid bot, ¿ok? Y vas a llegar a esta pestaña, vas a llegar a órdenes activas, que en este momento tenemos solamente el bot de audio UST, que fue el último que configuramos hace aproximadamente 6 días. Ya lleva un retorno de $68, estamos hablando de más de $10 por día que nos está dejando este robot, lo cual es algo espectacular, pero como no nos ha llegado el take profit del 50%, no se ha cerrado. Igual ya te voy a estar mostrando qué significa exactamente ese take profit del 50% del que te hablo. Ahora, en el historial de órdenes tenemos las últimas dos órdenes que se nos cerraron en ganancia, porque lo que íbamos haciendo era interés compuesto. Íbamos sacando ganancias en un bot, íbamos invirtiendo en otro, íbamos sacando ganancias en otro bot, íbamos invirtiendo en otro, y como te das cuenta, desde hace poquito que empezamos con lo que sería el trabajo de estos bots semana tras semana, estamos sacando más de $70 de ganancia prácticamente cada bot. O sea que es una locura el beneficio que venimos obteniendo. En este caso, los últimos pares que colocamos fue el de Aergo UST, el de Band UST. El de Aergo nos dejó una ganancia prácticamente inmediata porque desde que lo colocamos se dio muy rápido el resultado del 50% y en 2 horas sacamos $85. Y sí, señores, es una locura. En 2 horas sacamos $85, así como ustedes lo están viendo en pantalla. Lo que vamos a estar haciendo es colocando un nuevo bot con lo que sería la inversión más las ganancias para ir con interés compuesto. Ya este es un bot que se va a colocar con más de $250, lo cual me parece una locura porque empezamos este bot con solo 100. Este otro que empezamos también con solo 100, también obtuvimos una ganancia de un 68%, que está bastante, pero que bastante bien, en lo cual también vamos a estar haciendo un interés compuesto, ¿ok? Entonces yo lo que quiero siempre hacer es dejar 3 robots trabajando a la vez. Ya este va por $72 de ganancia. Fíjate que ya llevamos 40% de beneficio, ya en el 50% se nos cierra en el take profit, y te voy a estar mostrando cómo configurar dos nuevos pares.
pares. Justamente el primer par que tengo a mostrar es este de XBG contra USDT. Si bien en este momento no es que estamos en el mejor de los mejores puntos para entrar en long, como lo tuvimos por ejemplo por ahí en el mes de enero-febrero, sí que estamos en una muy buena zona, porque ya luego de venir con una retracción en los últimos días y estando en zona lateral, creo que desde estos puntos en cualquier momento se puede pegar un mechazo. De hecho, desde estos puntos los últimos dos mechazos han salido de allí, así que creo que en cualquier momento esta moneda puede tener ese nivel de precio en subida muy importante, y si nosotros tenemos trabajando un robot allí en long podemos sacar una muy buena ganancia. Igual XBG es una moneda que tiene un histórico de precios brutal, solamente que en Pionex lo listaron hace relativamente poco, por ende no tenemos el histórico de precios total, pero esta es una moneda que ha costado mucho más de estos. Si quieres verlo podemos ir al CoinMarketCap, ves a la moneda XBG que es exactamente la misma que te estoy mostrando acá, y fíjate que en el histórico de precios esta es una moneda que hoy cuesta 0.006, pero ya en el pasado ha tenido precios de 0.25, ha tenido precios de 0.06, o sea, ha tenido precios 10 veces mayor a este. Por ende, metiéndonos en estos precios creemos que es un excelente punto de entrada. De hecho, en el último año estamos hablando de que se pudiese llegar a decir que está algo alto en su nivel de gráfico, pero si vas un poquitico más atrás te darás cuenta de que el precio estuvo muy por encima de este en lo que serían los años anteriores. Por eso es que nos estamos metiendo en esa gráfica en long, ¿ok? En este caso lo que vamos a estar haciendo con este robot es simplemente añadir un robot de trading, que para eso es muy sencillo. Regístrate en Pionex con el enlace que te dejo abajo en la descripción, porque todo lo vamos a estar haciendo desde aquí paso a paso. Necesitas venir al área de futuros, bots de futuros, vas a llegar a este panel, vas a colocar la moneda que quieres colocar, en este caso XBG es la que vamos a estar operando, XBG USDT, le damos doble clic y aquí vamos a darle clic a crear bot de futuros, le damos crear. Luego vas a tener dos opciones, una, crearla con inteligencia artificial, que es sumamente sencillo, es copiar bot, colocar la cantidad de capital que quieras, le das a este botoncito para que no te reserve dinero, simplemente colocas la inversión, por ejemplo $100, y creas el bot. La verdad es que es muy sencillo. Ahora, yo lo hago siempre de la forma más difícil para que logres entender qué es lo que va a hacer el bot. Voy a configurarlo de forma manual, ¿ok? Voy a configurar el par de XBG USDT, una operación en long, o sea, estamos apostando de que el precio de este activo va a ir hacia arriba, ¿ok? En este caso, si quisiéramos ir hacia abajo con otro activo, porque este lo veo sumamente alcista, simplemente colocaríamos short, pero en este caso va a ser long porque creemos que el precio del activo va a subir, ¿ok? En este caso, los rangos de precio, la verdad es que están bastante bien marcados, porque pudiésemos llegar a tomar estas zonas de aquí abajo o estas zonas en las cuales el precio llegó a tocar en algún punto, no llegó a bajar tanto en la anterior vez, por ende creo que está teniendo mínimos cada vez en ascenso. En algún momento va a tener una explosión de precios sin duda este activo, entonces el precio mínimo que vamos a colocar son los 0.0045. colocamos acá límite inferior 0.0045. así es que vas a estar analizando todas las monedas y así es que vas a estar configurando todas las monedas, pero para mí es muy importante que me veas configurando una para que ya sepas qué hacer con el resto de monedas una vez tú quieras trabajar con cualquiera de ellas, ¿ok? La zona de resistencia importante fueron los 0.0084, desde allí el precio no ha pasado en las últimas oportunidades, así que ese va a ser nuestro precio de resistencia, los 0.0085. ¿Ok? Ese va a ser nuestro punto. Ahora, cuando nosotros le colocamos acá el nivel de rejillas, yo casi siempre le coloco 200, me parece un muy buen nivel de rejillas, él nos va a fijar una malla. ¿Qué es lo que significa la malla? Es bastante sencillo de entender. El bot lo que va a estar haciendo es ejecutando longs, o sea, operaciones en compra. Cada vez que el precio caiga, él va a meter operaciones en compra. ¿Para qué? Para que cuando el precio suba de nuevo, él pueda sacar ganancias de ese bot. Si el precio sube, él ya las operaciones que va a meter en compra acá las va a ir vendiendo poco a poco y así es que va a ir sacando ganancias. De hecho, el bot que tenemos operativo, así es que está sacando ganancias. Viste que en el corto tiempo que llevo hablando contigo ya lleva un 42% de ganancias. Está a puntico de cerrarnos el take profit. Ojalá eso pase en vivo para que lo veas, cómo el bot saca ganancias en automático. En este caso, le vamos a estar colocando acá este check, ¿ok? Que no nos los coloque, reservado automáticamente, que no nos los coloque, porque yo no me quiero guardar inversión. Yo quiero que toda la inversión que yo coloque en el bot esté en el mercado y cualquier cosa más adelante le puedo fondear más capital si así lo deseo. En la inversión real le voy a estar colocando capital más ganancia. ¿Cuál capital más ganancia? Del primer bot que yo coloqué. En este caso voy a historial de órdenes y el bot que yo coloqué hace algún tiempo fue este de Band USDT, que lo empezamos con $100, luego le colocamos $38 más de capital. Pero este es un bot que lo colocamos con $100 más estos 68 que tienes acá. Entonces,
Este robot lo vamos a estar creando ¿con cuánto? Con $168. Ahora, una cosa importante, el bot siempre por defecto tiene un apalancamiento de 3X. Un apalancamiento de 3X prácticamente te garantiza de que vas a ganar dinero. ¿Por qué? Porque los precios de liquidación te quedan imposibles. O sea, para yo perder, en este caso, el dinero que yo le coloco a este robot, el precio tendría que ir de XBG USDT a 0.0039. O sea, un precio que inclusive está por debajo de la malla, lo cual lo veo bastante difícil. Por ende, yo siempre utilizo un apalancamiento un poco mayor de al menos unos 8X. Normalmente estos son robots que tú puedes llevar al límite a 20X inclusive porque trabajan muy cómodos, pero yo siempre estoy tratando de trabajarlos muy tranquilos para que todo el mundo pueda ganar dinero sin ninguna preocupación. ¿Ok? Lógicamente, mientras tú más te quieras arriesgar, más vas a ganar. Si tú colocas el bot a 10X, a 15X, a 20X, más dinero vas a llegar a ganar si efectivamente el precio va hacia ese punto, va hacia ese movimiento que tú estás buscando. Por ejemplo, long es que va hacia arriba, short es que va hacia abajo. Yo en mi caso le voy a colocar 8X, ¿ok? Le doy a aceptar y el precio de liquidación lo que va a hacer es subirme. Va a subirme a 0.0053, que es más o menos este punto que tenemos en la gráfica. ¿Ok? Para que lo tengas en cuenta. Yo siempre lo subo para que pueda meter más dinero en el mercado y así sacar más ganancias a medida de que el precio vaya aumentando. ¿Ok? En este caso voy a colocar los mismos $168 en el mercado, pero para que sepas, puedes colocar este bot con tan solo $35. 34,87 es el mínimo que te permite el exchange para colocar este robot así como lo tenemos configurado. ¿Ok? Nosotros igual le vamos a colocar los $168. En margen dinámico no le vamos a colocar nada. Fíjate el disponible cómo ha ido aumentando. Yo esta cuenta la inicié, la verdad es que hace bastante poco, con unos 1500, ya vamos por 1900 y eso que todavía no se ha cerrado este robot. ¿Ok? O sea, cuando se cierre este robot van a venir $176 más lo que saque aquí, que van a ser como 80 y algo de dólares más. O sea que la cuenta la vamos creciendo de una manera vertiginosa y no me imagino lo que vaya a terminar pasando con esta cuenta a final de año. O sea, va a ser una locura si seguimos así. ¿Ok? Entonces, lo único que vamos a establecer ya una vez eso es el take profit, ¿ok? Que en el PNL porcentaje le vamos a colocar 50%. ¿Para qué es esto? Para que el bot una vez llegue a un 50% de ganancia, que serían $84 de ganancia del dinero que yo coloqué, que fueron los 168, me saque del mercado con los $84 de ganancia. Exactamente eso mismo es lo que estamos haciendo acá. Cuando esto llega al 50%, el bot va a cerrar el bot con la ganancia que tenga acá. Eso es lo que yo busco para que todo lo haga el bot y yo no tenga que hacer absolutamente nada. ¿Ok? En este caso le vamos a dar clic a aceptar. Una vez ya tengamos el bot hecho, ¿ok? Simplemente le damos aquí a crear y le damos aquí a aceptar. Ya una vez eso, el bot se nos va a colocar en el mercado. En los primeros minutos, inclusive primeras horas, no te preocupes tanto por la ganancia o pérdida que tengas acá, porque esto va a fluctuar mucho. Hay veces que vas a estar muy en negativo, hay veces que vas a estar muy en positivo. Simplemente lo tienes que dejar trabajar, ¿ok? Ahora, la otra moneda que vamos a estar colocando, simplemente vamos a esta flechita y colocamos aquí el nombre, que en este caso va a ser la moneda SPEL. ¿Ok? SPEL contra USDT. En este caso, esta es una moneda que me ha gustado porque recientemente también ha tenido niveles de movimientos muy bruscos en alza y ahorita está en una zona en la cual ha retraído lo suficiente como para volver a subir. En este caso, la gráfica del intercambio de criptomonedas Pionex me fija el gráfico hasta acá y si lógicamente vieras esa gráfica hasta ahí, quizás ese no sería un buen punto para entrar en long. El tema es que si tú vas a la gráfica total, en este caso en el CoinMarketCap, vas a SPEL contra USDT, te darás cuenta de que esta es una moneda que obviamente en el pasado ha estado muy por encima del precio actual. Fíjate que el precio máximo de esta moneda ha estado rondando los 0.02. Ahorita fíjate al precio al que está. O sea, el precio está sumamente bajo comparado al cual está ahorita. Estamos como a 20x o inclusive 30x del precio máximo. Por ende, lógicamente es un buen punto de inicio para meter un long. De hecho, en este último año medio se ha avivado un poco esta moneda porque venía ya con varios meses en negativo o con niveles de precio bastante abajo. Pero fíjate que hace algún tiempito esta moneda costó muy por encima de lo que está costando ahorita y me parece que también es un buen punto de entrada. Por ende, lo que vamos a estar haciendo es haciendo exactamente lo mismo. Vamos a meternos en un long dentro desde este punto porque pensamos de que en algún punto puede llegar a ser este movimiento, un movimiento muy alcista, muy brusco que nos permita sacar una buena ganancia. Entonces, este robot, ¿cómo lo vamos a estar armando? Igualito como los demás. Lo vamos a estar armando con interés compuesto y para ello vamos a futuros, bot de futuros y le damos clic a este que dice crear.
¿ok? Gridbot de futuros, crear. Fíjate que ya hay más de 55.000 usuarios utilizando estos robots alrededor del mundo porque realmente están dejando muy, pero que muy buenas ganancias. Estamos en el par Spell contra USDT. Vamos a configurarlo de forma manual. Si a ti se te hace mucho más cómodo configurarlo con la inteligencia artificial que ya te da el mismo bot de Pionex, lo puedes configurar así. Es copiar bot, meter el capital y ya. Pero yo siempre lo hago un poco más complicado para que la gente entienda realmente qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Vamos a colocar el long con un precio mínimo más o menos en este punto, ¿ok? Que fue básicamente su zona de soporte más importante en este año, que fueron los 0.00076. En este caso serían 0,30, ¿ok? 76. Ese sería el punto que estamos acá, ¿ok? Y el precio más alto sería más o menos el punto de los 0,0018. Vamos a colocar acá 0,0018. Esos serían básicamente los puntos en los cuales vamos a tener la malla y el bot va a estar trabajando allí. En cantidad de rejillas le vamos a colocar igual 200 operaciones en la malla y así va a quedar nuestra malla. Efectivamente lo que va a estar haciendo el bot es lo mismo que en el anterior. Si el precio va cayendo, va a meter operaciones en long. Si el precio va subiendo, va sacando ganancias de las operaciones que estuvo comprando en la parte de abajo. ¿Ok? Que más o menos en este punto él va a meter varias operaciones en compra y lógicamente mientras más vaya subiendo el precio, él va vendiendo esas operaciones y así nos va sacando ganancias como lo está haciendo actualmente el bot de audio, que en este caso la gráfica está subiendo y él viene sacando ganancias a nuestra cuenta. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace el robot. En este caso le vamos a dar clic acá. Es muy importante que siempre te percates de que le diste acá clic a que no te reserve automáticamente capital, que el capital que tú le coloques acá te lo coloque completo. Le vamos a colocar un apalancamiento de 8x en este caso para esta moneda de Spell y la inversión real sería, como ya te comenté en la criptomoneda pasada, capital más ganancias. Este bot lo empezamos con $100, luego en Aergo le metimos 171, que fueron capital más ganancias, y ahorita estamos volviendo a hacer lo mismo por tercera vez. Sería 171 más la ganancia de 85. Vamos a la calculadora y allí colocamos básicamente lo que sería la inversión, 171 más los 85. Eso sería el tamaño de nuestro bot, que sería de $256. En este caso, $256 sería la inversión que nosotros le haríamos a la moneda de Spell. Simplemente eso es lo que vamos a colocar acá en inversión real, $256. Lógicamente, este robot lo puedes empezar con mucho menos. Fíjate que con 38,74, casi $40, puedes empezar este robot como lo tenemos configurado, pero la idea de nosotros es ir haciendo interés compuesto, ¿ok? La idea es que nosotros ahorita empecemos con bot de $100 de repente, pero a la larga ya empecemos con bot de $1.000 o con bots de $2.000, que ahí es que vamos a ver ganancias sumamente interesantes, donde sacando un 50% de un bot de $1.000 estamos hablando de $500 de ganancia, y no es nada descabellado porque ya lo hemos hecho en el pasado. Si lo hicimos con $100, lo mismo va a aplicar con $1.000. Fíjate que este ya lo llevamos con 42% de ganancia. Si este fuese un bot que le hubiésemos invertido $1.000, ahorita tendríamos $420 de ganancia, que eso es lo que yo básicamente quiero hacer con ustedes, una serie de videos donde poco a poco vayamos creciendo con estos bots y ustedes vean que esto es totalmente posible. En margen dinámico no le colocamos nada, ¿ok? Y acá en lo que sería el take profit le damos aquí a sin establecer, PNL en porcentaje y le colocamos lo mismo, el 50% de ganancias, que serían ya $128 a la cuenta. Ya empezamos ya a ver números más grandes, números más importantes, y eso es lo que estamos buscando en este canal de Monitor BTC, cada vez lograr ganar más dinero con el interés compuesto. Le damos clic acá a aceptar y ya tenemos básicamente nuestro segundo bot del día de hoy. Le damos crear y a aceptar. Básicamente, ¿qué es lo que hemos hecho con estos bots? Ya hemos creado en el pasado 3 iniciales en los cuales empezamos con $100 cada uno. A día de hoy ya hemos repetido varias veces la rueda haciendo interés compuesto y ya tenemos un bot con $176, que ya si sacamos esa ganancia estaremos hablando de 176 más $77, que ya pasarían la barrera más o menos de los $250. Tenemos otro bot con $168 de inversión ya y tenemos el otro con 256, lo cual quiere decir que prácticamente en todos los bots ya hemos duplicado nuestro capital. ¿Ok? Lo cual ha sido una cosa bestial y eso lo hemos hecho, la verdad es que en un periodo bastante corto de tiempo. Igual te voy a estar dejando una lista de reproducción completa sobre los bots de Pionex, donde yo te muestre paso a paso cómo fuimos configurando desde el primer bot de los $100 hasta lo que llevamos a día de hoy, para que ustedes vean todo el progreso que hemos tenido en el corto tiempo que hemos estado trabajando con estos robots. La verdad es que ha sido un camino increíble porque Pionex, gracias a estos robots gratuitos, nos ha permitido capitalizarnos de forma
impresionante. Como te dije, si no puedes utilizar los bots de Pionex, te voy a estar dejando otro intercambio de criptomonedas abajo en la descripción que se llama OKX, que también tiene el bot similar a lo que sería el de Pionex. Es muy similar y tengo videos paso a paso configurando varias criptomonedas para que sepas exactamente cómo hacerlo. Yo espero que este video te haya gustado, porque en los próximos vamos a estar viendo básicamente las ganancias que vamos a estar obteniendo acá y colocando otros nuevos pares. Así que es muy importante que te suscribas a este canal con campanita si todavía no lo has hecho, porque es la única forma de que veas exactamente el progreso de lo que vamos haciendo. El historial de órdenes que tenía básicamente en los videos pasados no es el mismo que tengo ahorita, porque cada vez que voy sacando ganancias te voy mostrando totalmente transparente lo que vamos haciendo y lo que vamos ganando, para que veas exactamente el poder, el potencial que tienen estos robots de trading trabajando con nuestro capital en dólares, que nos hace básicamente tener un ingreso pasivo sin tener que hacer nada, solamente configurando los bots una vez y estando pendiente del mercado. Ellos hacen el trabajo y nos hacen ganar dinero. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video.